Bienvenidos nuevamente a su podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania junto al podcast Aquí está la respuesta. Este día vamos a tratar nuevamente una lección y nos corresponde tratar la lección número 11. Y antes de dar paso formalmente a la lección y con nuestro invitado para desglosar estos temas hoy, queremos recordarle que puede pedirnos estos libros si le desea que le hagamos llegar estos libros, donde están basadas las preguntas y las lecciones, el libro que estamos estudiando, con el mismo título Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, que puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla, o también pueden dejarnos el comentario. Nosotros nos vamos a encargar y asegurarnos de que usted pueda recibir este libro para estudiar junto con nosotros todas estas lecciones. Ahora sí, estamos en la lección número 11, las 7 trompetas, y para tratar este tema tenemos nuevamente con nosotros al pastor Joshua Soche. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Yana. Una alegría estar con ustedes, una alegría estar acompañándolos también en este podcast para poder conocer y aprender un poquito más acerca de estas verdades bíblicas tan maravillosas que Dios nos dejó en su palabra. Y como ya sabemos muchos, lo que estamos estudiando estos temas a través de este folleto y con este podcast, ya sabemos que estamos hablando de un libro que nos trae revelaciones de esperanza, y la introducción de este libro, cuando vamos al capítulo 1, nos dice que es la revelación de Jesucristo. Así es. Y el Señor de muchas maneras nos advierte a sus hijos de las cosas que han de pasar. Y aquí hay una voz de alerta que vamos a estudiar hoy, varias voces de alerta. Entonces, la introducción de este tema nos habla y nos hace reflexionar sobre ocasiones en las que estamos posiblemente en un tránsito y de alguna manera sale alguna autoridad de transporte y nos hace ver que hay una situación, pero también escuchamos una alarma, una bocina, un sonido que viene de un vehículo que nos dice que es una ambulancia, y nosotros inmediatamente tenemos una respuesta a ese anuncio de que ahí viene alguien que posiblemente está en una situación de emergencia. Entonces, vamos a pensar en estas alertas, en estas 7 trompetas que se nos dan para anunciar algo que va a requerir, me imagino, que alguna acción de nosotros, pastor. Y tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué representan las primeras 6 trompetas de Apocalipsis? Sabes, como tú lo estabas mencionando, las trompetas están para dar un llamado de atención. Sin embargo, el llamado de atención es para particularmente su pueblo. A diferencia de las 7 plagas que las vamos a estudiar más adelante, las 7 trompetas afectan al pueblo de Dios, son un llamado de atención para el pueblo de Dios. Y están a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Si te das cuenta, el libro de Apocalipsis es un mensaje de la revelación de Jesucristo para el pueblo de Dios. Es por eso que cuando hablamos acerca de las iglesias, hablaba del periodo de la iglesia cristiana. Y ahora vamos a ver cómo estas trompetas afectan al pueblo de Dios. Y vamos a verlas, las vamos a encontrar desde el capítulo 8, el versículo 6 en adelante. Las primeras 6 trompetas dice lo siguiente, y lo vamos a leer juntos para ir identificándola una por una y las puedan respondiendo también en su manual. Dice así, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel la tocó y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, lanzados a la tierra. Es decir, que la primera trompeta dañaría, ¿qué cosa? La tierra. La primera trompeta daña la tierra. Continúa el texto bíblico y dice, se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Al dañar la tierra, está obviamente afectando ¿a quiénes? A todos. Seas parte del pueblo o no seas parte del pueblo. Eso afecta a todos. Continúa, la segunda trompeta, dice el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo, como un gran monte ardiendo en fuego, fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que ahora dañaría el mar. Y del mar todos somos beneficiados, seas del pueblo o no. La tercera trompeta, dice el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el versículo 11 nos diría que las volvió muy amargas y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se volvieron amargas. Es decir, que ahora vemos que las fuentes de agua estaban amargas. Eso afecta también al pueblo de Dios. Recordemos que cada uno de estos eventos es un llamado de atención, como tú pusiste el ejemplo, cuando te tocan la bocina. Es un llamado de atención a estar alertas. ¿Alertas para qué? Vamos a responderlo juntos.
La cuarta trompeta, dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y se oscureció la tercera parte de ellos, y que no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Una vez más, afecta a todo. Lo mismo va a pasar con la quinta trompeta. Dice que una estrella cayó del cielo, abrió un pozo del abismo, y resumiendo esto en el versículo 5 dice, no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Es decir, que la quinta trompeta afectaría y haría que sufriesen todos un tormento de 5 meses. Hay personas que dicen, no, pero pastor, los sellados no sufren las trompetas. No, los sellados sufren las trompetas también, porque las trompetas no son después del sellamiento. Las trompetas son antes. Y vamos con la última. No la última, pero la última que está en esta parte, que es la sexta trompeta. La sexta trompeta está en el versículo 13 del capítulo 9 y dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Dónde se encontraba eso? ¿En el lugar santísimo, en el lugar santo o en el atrio? En el santuario terrenal. Hay 3 partes. Está el lugar santísimo, está el lugar santo y está el atrio. En el atrio había un altar, el cual tenía 4 cuernos, estaba hecho de oro. Es decir, que aquí nos muestra una escena donde comenzamos a ver vislumbres, pinceladas del santuario. Todavía no lo vamos a ver completo. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque tiene una verdad muy importante para nosotros, porque tiene relación con la séptima trompeta. Recordemos que estamos en la sexta trompeta. Y dice el versículo de que vio un altar de oro que estaba delante de Dios, que tenía 4 cuernos. Pero también añade esta trompeta. La sexta trompeta, nosotros la vamos a encontrar en el capítulo número 9, el versículo número 13 en adelante. Dice así, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esto nos recuerda al santuario, ¿cierto? Sí. Nos comienza a dar pinceladas, vislumbres del santuario de Dios. Sin embargo, son pinceladas. Ahorita vamos a entrar a detalle. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque para la séptima trompeta vas a ver una escena donde literalmente estás en el santuario de Dios. Pero ya aquí te comienza a mostrar de que te encuentras más o menos por el atrio donde había este altar de 4 cuernos. Sin embargo, el texto continuaría diciendo, la cual decía al ángel, versículo 14, que tenía las trompetas, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Entonces, vemos de que la sexta trompeta anuncia la tribulación para una hora, un día, un mes y un año. Es decir, que ya tenían un momento pautado en la historia donde sonaría esta sexta trompeta, justo antes de que ocurra la séptima trompeta. ¿Qué es la séptima trompeta? Vamos a descubrir ahora. Exacto. Entonces vemos que a través de la historia han ocurrido cosas, a partir de que se escribe Apocalipsis, han ocurrido alertas, ¿verdad? Que son estas 7 trompetas que escuchamos. Pero como usted dice, nos ocupa ahora la séptima trompeta y dice, ¿qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? ¿Sabes qué es curioso? Que pareciera ser como que Juan hace un paréntesis. Porque te está hablando de las trompetas. Y para. Y luego para. Y te va a hablar acerca del ángel con el librito. Exacto. Te va a hablar acerca de los 2 testigos. Y después, Juan lo resumiría en el versículo número 15 del capítulo 11. Acompáñame con tu Biblia, vamos a leerlo juntos. Dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerda que las trompetas eran un llamado para el pueblo de Dios. Era un llamado de atención para el pueblo. Es un llamado de atención para el pueblo de Dios. Y continúa diciendo, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y reinado. Y las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos y los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir los que destruyen la tierra. Es una escena de juicio. Y es una escena de juicio, dice, cuando ya las naciones se han airado contra tu pueblo. La séptima trompeta es una trompeta la cual anunciaría el fin. No es el fin. Ojo con esto. Muchas veces nos confundimos y decimos, la séptima trompeta es cuando Jesús esté volviendo. No. La séptima trompeta anuncia que ya comenzó el fin. Anuncia que ya comenzó el juicio.
Anuncia que comenzó el juicio de los muertos, que comenzó el juicio de los profetas, de los santos hombres que confiaban en él. Y es fascinante porque después nos diría algo que lo vamos a estudiar cuando hablemos de los 2300 días, pero aquí nos lo muestra de forma muy resumida y muy completa. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto. Hasta antes te mostraba escenas de afuera del templo, el altar, los cuernos que estaban en el atrio, sin embargo ahora dice que el templo de Dios fue abierto. Y continúa el versículo 19, y el arca de su pacto se dejó ver. ¿Dónde está el arca del pacto? Imagínate el santuario así, ¿en qué parte del santuario está el arca del pacto? Lugar santísimo. En el lugar santísimo. Es decir, que ha comenzado ahora el ministerio. Jesús estaba en el lugar santo como intercesor, pero dice que a partir de la séptima trompeta anuncia que él cambia su rol de intercesor a juez. No es que deja de ser intercesor, sigue intercediendo, pero ahora está juzgando a los muertos. Ahora ha entrado al lugar santísimo y ha comenzado la obra de juicio, es decir, que ya ha iniciado el tiempo del fin. ¿Y pastor, cuándo comenzó esto? Más adelante vamos a estudiar acerca de los 2300 tardes y mañanas, los 2300 días, y ahí vamos a saber con exactitud cuándo es que comenzó este periodo. ¿Será que aún falta? ¿Será que ya pasó? Continuamos estudiando la Biblia para poder descubrir los secretos que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando es tocada la séptima trompeta, ¿qué ve el apóstol Juan en el santuario celestial? Y justamente eso es lo que acabamos de leer. Él ve que se abre el santuario y ahí ve el arca de Dios en el lugar santísimo. Juan ve el arca del pacto, dice el versículo 19, la cual se dejó ver en su templo. Es decir, que Juan pudo tener una vislumbre de lo que era y lo que estaba sucediendo. Ya había pasado la obra de Cristo en el atrio como sacrificio, ya había pasado la obra de Cristo en el lugar santo como intercesor, y ahora daba inicio a la obra de Cristo en el lugar santísimo como juez. Entonces, ¿quiénes son aquellos que son bienaventurados? Porque dice que hay unos bienaventurados cuando se suena esa última trompeta. ¿Correcto? Y el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis nos da esta bienaventuranza. Dice así: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Recordemos que estas trompetas eran un llamado, ¿cierto? Estas trompetas no eran para asustarnos, estas trompetas no eran para destruirnos, no eran para matarnos. Estas trompetas eran un llamado a nuestra atención para volvernos a Dios. Y ahora dice: bienaventurados los que están siendo invitados a las cenas, a las bodas del Cordero. Bienaventurados aquellos que están siendo invitados a este encuentro, a esta boda del Cordero. Que en lecciones pasadas aprendimos quién era ese Cordero y lo Sabemos que hizo quién es el Cordero. y quién hizo por nosotros. Así mismo, pero nos falta saber entonces si es una boda. Tenemos el novio, Sí, pero entonces, nos falta saber más. Entonces, ¿quién es la novia del Cordero? Y hermanos, la respuesta vamos a buscarla solamente en la Biblia. Apocalipsis, el capítulo número 21, el versículo número 1 y 2, dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Amén. Es decir, que la novia del Cordero entonces es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y nosotros estamos siendo invitados a esa boda donde se va a celebrar, donde el Cordero, donde Cristo y la nueva Jerusalén estén, y nosotros estemos ahí, seamos parte de eso. Es decir, en otras palabras, bienaventurados los que son invitados al reino de los cielos, el cual Jesús anunció Amén. durante estaba en la tierra. ¿Y cuándo se confirmó el compromiso de este casamiento? El compromiso de este casamiento se confirmó, como dice Juan el capítulo 13, el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Desde el momento en el que Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó, desde ese momento este compromiso ha sido, como se dice, sellado, y no hay nada que se pueda hacer para revocarlo. Y es una promesa. Amén. Y una promesa cierta. Vemos que Apocalipsis es un libro que está para darnos claridad en lugar de oscuridad. Es una revelación. Correcto. Pero también es un libro que tiene muchas simbologías. Y hemos visto que aquí hay una simbología de casamiento, de boda, de novia. Entonces, ¿cuál fue la dote? Que es también un término que cuando hablamos en compromiso, matrimonio, hogar que se va a formar, también es un término común. Entonces, ¿cuál fue la dote que Cristo pagó por nosotros? En la Biblia no es raro el término dote. No es la primera vez que se emplearía. El ejemplo más común es el de Jacob.
Jacob trabajó durante 7 años para casarse con su esposita, sin embargo le engañaron. Bueno, conocen la historia. Trabajó por la dote, por el dote. La pregunta es, ok, es una boda. ¿Qué pagó entonces Jesús, si él es el novio? ¿Qué dio él para poder tener esta boda, para poder efectuar esta boda? ¿Qué dio él para ser gobernador, soberano, omnipotente, rey de los cielos? ¿Qué hizo él para tener eso? Y la respuesta la vamos a encontrar en la primera epístola de Pedro, el capítulo número 1, el versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice así: pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles, como oro con plata. Es decir, no nos compró con oro, con plata, no te compró con casas, no te compró con eso. Sino con ¿qué? Dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue la dote? Amén, su sangre. La sangre preciosa de Cristo. Wow. Entonces, definitivamente es inminente el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para esa segunda venida y para ese encuentro? Debemos prepararnos, ¿cierto? Debemos. Como para cualquier boda, nosotros tenemos que tener una preparación. Y la respuesta la vamos a encontrar en Hebreos, el capítulo número 12, el versículo número 14. Hebreos 12, 14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos buscar la paz y la santidad. ¿Qué santidad? Apartar nuestras vidas al Señor, dedicar nuestras vidas a Dios, entregarnos a Él, permitir que la obra de restauración que Él comenzó la pueda culminar en nosotros, que Él pueda terminar de transformarnos, que Él pueda hacernos nuevas criaturas. Nuestra preparación debe ser entregarnos completamente a Cristo y permitir que Él nos transforme para que el día maravilloso donde seamos invitados y bienaventurados de estar en las bodas del Cordero. Amén. Y terminando con nuestra última pregunta de la lección, cuando esté listo todo para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿qué se dirá en el cielo de aquellos redimidos? Recordando de que la séptima trompeta no anuncia la venida de Cristo, la séptima trompeta anuncia el tiempo del fin. Sin embargo, cuando ya esté todo preparado para la venida de Cristo, ahora sí, también va a haber un anuncio. Y Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo número 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Alegría, gozo, contentamiento se escuchará cuando se sepa de que las bodas del Cordero ya están listas. Y eso va a ser un anuncio. Así como las trompetas fueron un anuncio, este va a ser un anuncio también de que ha llegado la hora de que nos reencontremos con nuestro Salvador. Bien, esta lección muy interesante, con muchas aristas que tratar, pero hemos visto que definitivamente, como dijimos al inicio, el Señor en su palabra nos ha dejado todo el conocimiento, toda la esperanza. Nos dice a través de todas estas lecciones que Él ha tenido un plan desde el principio. Él nos ama y que vendrá muy pronto. Y Él quiere que todos nosotros, tanto usted, pastor, tanto yo, como los que están con nosotros estudiando estos temas, estemos preparados para ser parte de aquellos que participen en la boda del Cordero. Amén. Así que le invitamos, le damos las gracias a usted, pastor, por estar nuevamente con nosotros. Y le invitamos a que continúe, por favor, viendo estos videos y junto nosotros estudiar Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Búsquenos en las redes sociales del Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania y también aquí en el podcast Aquí está la respuesta. Les recordamos que si usted desea tener en sus manos el libro donde está la base del estudio que estamos haciendo, por favor contáctenos y nos puede escribir también en los comentarios y nosotros con mucho gusto le vamos a hacer llegar este libro. Y recuerde que Apocalipsis está lleno de revelaciones de esperanza. Nos veremos en la próxima lección.